Muy buenos días. Esta entrevista que vamos a tener el día de hoy está dirigida y está realizada con el objetivo de dar respuestas que sean relevantes a los alumnos de la asignatura de Criminología 1 en el segundo curso de CLEU. Así que con nosotros tenemos a Abraham. Él es policía local en la Comunidad de Madrid. Es licenciado en criminología. Antes de su ejercicio en la policía, pues ya se licenció en criminología en la Universitat de Girona. Es máster, realizó un máster, es magíster en análisis y prevención del terrorismo. Muy buenos días, Abraham, y bienvenido a esta entrevista y gracias por colaborar con nosotros, pues para dar esa imagen más realista, más aterrizada de lo que es la criminología a nuestros alumnos. Gracias a ti por la oportunidad y también a los futuros criminólogos que puedan ver esto y a ver si les resulta interesante. ¿Qué te motivó a convertirte en criminólogo, a estudiar la licenciatura? Porque a veces hay alumnos que no saben por qué están ahí, ¿no? Sí, a ver, en primer lugar, yo desde pequeñito siempre había querido ser policía. Lo tenía clarísimo que quería serlo. Entonces, eso es lo que me motivó. Mis padres me aconsejaron que antes de entrar en la policía, pues hiciera una carrera y yo les hice caso y entonces, analizando un poco derecho y otras variables, pues al final escogí criminología, que viendo un poco las asignaturas que se cursaban, me resultó atractivo y de cara a futuro me resultó muy visible el hecho de, oye, pues esto es quizá lo que pueda aplicar el día de mañana en mi trabajo, en mi carrera profesional. ¿Y has podido aplicar esa criminología? ¿Cómo te ha servido esa formación en la labor que desempeñas? Como la criminología, eso sí que lo sabrán tus alumnos, es una ciencia muy, muy, muy multidisciplinar, se nutre de muchas otras ciencias. Al final te previene o te enseña un poco de todo. Es decir, básicamente como el trabajo policial del patrullero, que cada día en la calle es algo nuevo. Entonces, desde el punto de vista psicológico, yo sí, al menos hicimos criminología, psicología criminal, etcétera, ayuda bastante, no solamente con el cliente o con la persona que te necesita. No solamente estamos con gente mala, hay gente buena que te necesita. Tenemos un montón de auxilios a ciudadanos, situaciones personales y familiares muy duras, en las cuales hay que empatizar de una manera para conseguir intentar o solucionar ese problema que hay en ese momento, que no, la policía solucionamos pocos problemas, pero sí que, como mínimo, mejorar la situación un poquito de lo que ya es. Y eso gracias a la Poner clínica. sentido común, ¿no? En las cosas que a veces las personas cuando están en pleno sufrimiento, pues el sentido común es lo que menos abunda, ¿no? En ese momento. Claro, mantener la calma, el cómo dar ciertas noticias que son desagradables o tristes, pues ese tipo de experiencias, sí que es verdad que todo eso ya de la carrera, algo sabíamos, es verdad que yo he hecho más cursos sobre este tipo de psicología y cómo aplicarla en ciertos momentos. Entonces, bueno, eso lo cierto es que es algo que ayuda. Y ya después, en el tema del día a día, pues como menos que, claro, cada rama de la criminología se enseña un pelín distinto en depende de qué universidades y depende de qué profesores te lo den. Entonces, a nosotros era una criminología muy, ¿cómo llamarlo? Una criminología muy social, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué tenemos grupos de personas que actúan de cierta manera? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cómo se podría arreglar? Entonces, era una criminología muy social, mm, no tanto centrada en el delito, sino en las causas que envuelven al delito y a las personas que que lo cometen, etcétera. Tanto de núcleos poblacionales como de, pues eso, flujos migratorios. Entonces, un poquito te abre la mente a donde trabajas, ves los problemas, los analizas y ya, si te ves capaz de hacer una propuesta de mejora, la puedes hacer a tus mandos y tal, para proponer algo que tú crees que funcionaría en cierta zona, en cierto parque, en un espacio reducido. Pues, oye, se puede aplicar esta teoría y bueno, es una ayuda todo eso. Y entonces, ¿cuál dirías que es tu ámbito de especialización? Antes
hemos hablado, hemos mencionado que tienes el máster en análisis y prevención del terrorismo, pero como policía local supongo que a lo mejor no es algo que toques mucho, ¿no? Más bien eso lo tocaría el Cuerpo de Policía Nacional, Sí, la Guardia Civil, ¿no? eso es. Sí, nosotros ese ámbito eso no lo tocamos. Eso ya es pues a motu propio algo que me llevo de aprendizaje. Y en cuanto a mi especialidad, es que eso es muy curioso, porque hay gente en la policía local, está el tema de tráfico, y tengo compañeros que son auténticas máquinas con el tráfico, que son unos eruditos. Y yo, en cambio, no me gusta tanto el tráfico. Entonces, lo que a mí me gusta mucho, como te he dicho antes, es ayudar a la gente. Entonces, desde el punto de vista psicológico, intento siempre en las situaciones dar un poquito más de lo que se me exige a mí. Yo llego a una intervención y tengo que dar una solución, o si se puede. Pongo un ejemplo. Ujú. Persona que vive en situación de calle, un día muy frío, no se le puede ofrecer albergues porque no tiene documentación, y si no tienes documentación no puedes ir a albergues. Bueno, se le busca un refugio donde pasar la noche, y posteriormente se eleva un informe a servicios sociales para que sepan dónde pernocta esta persona, y que la tengan controlada, le puedan llevar comida, abrigos, y se haga un seguimiento. Es decir, siempre se puede llegar un poquito más a las personas, se puede hacer un poquito más por las personas, que no simplemente pues decir, no puedes ir a un albergue porque no tienes tal, pues te quedas aquí y apáñate, que sería otra respuesta. No sé, Ujú. nadie te va a ir más allá. Entonces eso yo creo que es lo que a mí me gusta y lo que yo quiero especializarme, es llegar un poquito más allá en los temas sociales, ayudar un poquito más. Y esa es una perspectiva positiva, ¿no? De la intervención policial, porque a veces la perspectiva que la sociedad tiene de la policía es como un elemento represor de la sociedad, ¿no? A veces ahí es un poquito esa idea. Sí, a ver, nosotros además tenemos un hándicap. La policía local es quien denuncia, quien pone las multas de tráfico. Eso genera mucho rechazo en la gente, y lo puedo entender en parte, pero es que si no estuviéramos ahí para hacer eso, esa parte represora, hay mucha gente que no cumple con, es decir, pone vamos a llamar que su egoísmo, antepone a él mismo antes que todos los demás, causando Situaciones de perjuicio. conflicto con otras personas. Entonces, en esa parte, Ujú. mm, cuando hay que ser represivo, hay que ser represivo. Y cuando se puede ayudar, se puede ayudar. Entonces, es una profesión que te permite todo. Y, a ver, yo además entreno artes marciales, hago muchas cosas de reducciones, etcétera. Entonces, a mí me gusta también esa parte, pero la que más te llena es la de ayudar a la gente, porque que alguien te diga muchas gracias o incluso salvarle la vida a alguien, para mí es de las cosas más bonitas que puedes hacer como policía. Vale, además entonces, por lo que nos estás comentando, además de trabajar o poder intervenir con una persona que está en situación de calle, ¿con qué otro tipo de casos sueles trabajar? Más o menos, ¿cuál es tu día a día? El día a día es absolutamente Variopinto, variado, ¿no? a unos niveles que no te podías imaginar. A ver, haciendo un poco de memoria, problemas de familias desestructuradas con menores, problemas de familias de violencia de género con menores, menores que pegan a padres. Es que Ujú. el abanico está amplio, y en todo se puede ayudar, cogiendo al menor, o por suerte o por desgracia tenemos casos en los que el menor coge un cuchillo, se encierra en la habitación, o ha pegado a los padres o ha querido matar a los padres. Entonces, hay situaciones en las que es empatizar, pero es empatía táctica. Es decir, hay que utilizar esa psicología, comprender por qué el menor ha llegado a ese estado, pero en ese momento resolverlo de otra manera. Primero hay que eliminar la seguridad nuestra, tiene que estar siempre al alza. Y una vez garanticemos nuestra seguridad, ya podremos garantizar la del menor, y después hablar. Nosotros tenemos una unidad de la familia, ver qué soluciones puede tener esa familia. Todo esto se deriva a servicios sociales, que tienen a un trabajador social, se llama un educador, que trabaja con las familias, y entonces pueden hacer una terapia familiar. Es algo que Ujú. se da desde las instituciones,
para reconducir este tipo de situaciones. Repito, menores que se autolesionan, menores que agreden, menores que se intentan quitar la vida y tú tienes que actuar, si es por envenenamiento con pastillas, etcétera. Entonces, nosotros actuamos y bueno, la verdad es que hasta ahora bastante bien. Conseguimos, se consigue tal y además esa parte de ir un poco más allá, de hablar con él y ver qué problemas tienes y desde tus conocimientos o lo que tú has ido adquiriendo a lo largo de tus estudios, de tu experiencia, de tu vida, intentar darle algún consejo o alguna solución a ese menor, sentarte con él, hablar con él de las cosas, hacerle ver que ese camino no es el correcto. Entonces, desde esa perspectiva, también puedes incidir. Tema de violencia de género, también se puede incidir. El por qué esa situación ha llegado a ese límite, Ujú. cuáles son los pasos que debe tomar en este caso la persona que ha sido perjudicada, que normalmente es, pues, bueno, parte de la vía judicial, pues buscar apoyo en familiares, buscar en amistades, buscar ese apoyo que necesitan muchas veces esas personas para salir de esa situación, porque muchas veces están muy aisladas, normalmente son mujeres, están muy aisladas y al final pues es una situación también complicada. Entonces creo que eso desde la... Además yo es que tuve una profesora que nos daba criminología feminista y, era, bueno, y además mi trabajo de final de grado fue sobre la situación de las mujeres en prisión, que como que no estaba orientado hacia ellas, la prisión y eso, y bueno, entonces es verdad que algo por ahí también al final uno como que lo siente más y quiere ayudar más en ese sentido o incidir en ese aspecto. De acuerdo. Y bueno, una de las grandes preocupaciones de la sociedad y de los criminólogos es el nivel de reincidencia delictiva, ¿no? Personas que de forma sistemática pues empiezan a ser denunciadas, ya sea por personas físicas, ya sea por la policía como administración, porque presencia esos delitos. ¿Crees que estamos, desde un punto criminológico, estamos haciendo lo necesario para la prevención del delito, la prevención primaria, la prevención secundaria, o sea, evitar la reincidencia? A ver, lo que me acabas de decir es una pregunta muy compleja y muy personal. Ujú. Compleja, la respuesta es infinita y personal porque después de trabajar como policía es verdad que te varía la situación. Yo trabajo y veo lo peor de la sociedad, entonces no soy del todo objetivo. Em, ¿Se está haciendo lo posible? Seguramente se puede hacer más. Seguro que se puede hacer mucho más para evitar determinadas conductas. Las conductas sexuales que tienen los jóvenes, me refiero a agresiones sexuales, se pueden evitar. Sí, hay que incidir desde la educación, desde la cultura, desde el respeto a las personas. Entonces, sí que como criminólogos se pueden dar ciertas pautas, por ejemplo, en las juntas locales de seguridad de los ayuntamientos, pues proponemos un plan para, sobre todo, incidir en colegios e institutos, incidir desde pequeños en los jóvenes para que se formen en conductas de respeto, y no debería ser solo en el ámbito sexual, deberían ser en todos los ámbitos, de respeto hacia Ujú. las personas. Y, y esta sí que es, además, es algo que trabajo, que veo mucho a diario y que me gustaría que se trabajara más, si lo ven tus alumnos, también, bueno, que lo van a ver seguramente, el tema de la gestión emocional de uno mismo, el control de mis Ujú. emociones. ¿Cómo reacciono yo cuando algo no me gusta? ¿Cómo reacciono yo cuando algo no me sienta bien? Pero bueno, que me estoy yendo por otro lado, es que es Sí, un tema bueno, muy interesante. ante la frustración, pues la agresividad con la que nos Es, solemos encontrar, fruto también de la verbal, impulsividad de la personalidad de de aunque ciertos individuos. sea verbal, aunque sea verbal, Ujú. en la tienes mil ejemplos y la gente ya lo ves enseguida que se ponen con una agresividad. Empieza a escalar rápidamente, ¿no? Hay una escala de violencia brutal, exacto. Entonces, en cuanto a los criminólogos, ¿se puede hacer más? Por supuesto. Por supuesto que se puede hacer más. Ahora bien, y yo creo que la mayoría de personas tienen un amplio abanico de posibilidades de reinsertarse. También es verdad que la justicia que quiere la gente, lo que se vende en los medios de comunicación, es una justicia muy retributiva. La gente quiere que pagues por lo que has hecho, no quiere que te reinsertes, quiere que pagues.
Y eso es un tema Quiere delicado. venganza. Quieren venganza, exacto. Ujú. La justicia restaurativa es la que promulga nuestra Carta Magna, la Constitución española, pero la gente lo que quiere es justicia retributiva, quiere venganza. Entonces, esto lo estoy diciendo más como criminólogo que como yo como policía, porque yo lo vivo de otra manera y al final lo que quieres es quitarte el problema de en medio, mandándolo a la cárcel, porque lo tienes día sí, día también. Entonces, eso es otra cosa. Por eso digo, yo, la policía, yo siempre digo lo mismo, la policía no resolvemos nada. Somos una tirita, un pequeño parche a una herida mucho más grande. Somos la primera cura que se pone en los problemas. Por eso, desde esa primera cura, intentar hacer lo máximo, pero hacemos muy poquito, la verdad, muy poquito. Entonces, dentro de ese poquito, hacer un poquito más. A ver, siguiendo con lo que me has dicho, los criminólogos, sí, más se puede hacer. Desde la figura del criminólogo, que debería ser objetivo, imparcial, alejado incluso de los intereses políticos del partido que gobierne en la zona de turno, Ujú. se pueden proponer, se pueden gestionar problemas locales. ¿Vale? No, la delincuencia no se acaba con un plan global. Se tiene que trabajar viendo qué tipo de delincuencia queremos combatir, es demasiado agresivo, qué tipo de queremos erradicar o queremos trabajar y a partir de ahí elaborar los proyectos, las claves para que esa delincuencia pueda irse reduciendo paulatinamente. Porque, como bien sabrás, el tema de los delitos de guante blanco, etcétera, siguen siendo delitos, son más difíciles de perseguir. Los policías de calle no vemos esos delitos, delitos de malversación de las grandes fortunas, etcétera. Son unidades Así que, especializadas del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil. entonces, esos son delitos que siempre pasan a un segundo plano y que también son un lastre para la sociedad. Al final están acabando con dinero público, bueno, etcétera. Entonces, que hay que ver qué delito se quiere trabajar y a partir de ahí elaborar un plan junto con las instituciones, con todas. Por eso es una ciencia multidisciplinar, abordarlo. Claro, desde la policía solo se puede pues, llevar a cabo proyectos de intervención, pero a veces os faltan herramientas, herramientas legislativas, herramientas desde la administración pública, porque si, por ejemplo, quieres aislar a una mujer, bueno, el término no es aislar, pero sacar a una mujer de un entorno que le puede ser peligroso, pero no tienes dónde llevarla y la administración no te proporciona esa herramienta, pues difícilmente vas a poder ayudar, ¿no? Nosotros sí Entonces, tenemos tenemos una casa para las mujeres maltratadas que puedan dormir allí unos días, mientras intentan buscar otra vivienda. ¿y en qué áreas crees que la criminología todavía le queda investigar, le queda crecer, le queda estar presente en la sociedad, en las instituciones, en la administración? ¿En qué áreas crees que la criminología debería entrar? Aquí en España, en todas. Aquí en España no se ha conseguido instaurar la figura del criminólogo de de manera correcta. De hecho, no tengo a casi nadie, no tengo casi ningún compañero de carrera que esté trabajando de criminólogo como tal. Como mucho se puede ser investigador, colaborador con alguna institución pública, que sí que tengo un compañero que está colaborando con el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, realizando estudios, etcétera, pero no tiene ningún peso. Mira que la figura del criminólogo podría ser importante para que se introdujera en el ámbito judicial. Abogado, procurador y un criminólogo. El abogado defiende los derechos de su cliente, el procurador lleva los papeles que hay que llevar o las funciones que tenga asignadas y el criminólogo puede ayudar al juez a decidir qué pena sería la más correcta para que esta persona el día de mañana bajar el índice de reincidencia o cualquier otra función. Al final, un criminólogo está formado para eso, para ver cómo, o se forma para eso, para ver cómo se puede incidir en el delito, no desde un punto de vista judicial ni de un punto de vista policial, sino algo externo, con más objetividad. ¿Y tú eres fan más de la criminología o de la criminalística? Pues son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Y después la gente tiene un poco idea de criminalística, CSI, y criminología, mentes criminales. Después la realidad es completamente diferente.
por cómo se ha desplegado la disciplina en el día a día, ¿no?, de la sociedad. Sí, sí, sí. A ver, bueno, la diferencia ya la has dicho, criminalística es el estudio de la escena del crimen, del delito, dactiloscopia, análisis científico. Eso es una parte muy concreta de la policía que la realiza la policía, ¿de acuerdo? Y la Guardia Civil o Policía Nacional, Mossos de Escuadra de China también tienen unidades dedicadas a esto. Y normalmente es estar en un laboratorio, coger muestras de dedos, coger muestras de un vehículo, poner los polvos estos que echan para ver restos de huellas, de la escena del crimen, etcétera. Es divertido, pero hasta cierto punto. Al final, eso es estar en un laboratorio haciendo pruebas. No, no es lo que nos han pintado Ujú, en la tele. Pero es muy importante y es divertido. A mí me gusta. Sí que es verdad que la criminología aborda el delito desde una manera, desde una vista mucho, 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 mucho más alejada y desde muchos ámbitos. Psicología, derecho, o incluso economía, nosotros hicimos economía, se aborda desde muchos ámbitos para poder dar una respuesta efectiva al delito, un delito mucho más etéreo, no tan concreto, más ujú. abstracto. La criminalística es para un delito concreto, es decir, ha pasado esto aquí, tienes esta zona, investiga esto, ¿quién ha podido ser? Y Pues al ya final está. está circunscrita a unidades de policía científica, pero la Sí, criminología pues, se puede aplicar a muchas cosas y no solamente en la administración pública, sino también desde la privada, ¿no? Hay empresas que trabajan llevando a cabo proyectos de prevención del delito dentro de sus empresas, ya sea, por ejemplo, robo en grandes almacenes, ya sean otras cosas, ¿no? sí, sí, es verdad, ya no me acordaba de esa faceta que es verdad que, claro, ya te digo, hace muchos años que dejé la carrera, es verdad, lo de implementar un criminólogo en el ámbito privado, yo me voy ya directamente a lo público, pero es muy interesante. Es muy interesante porque al final un empresario de una gran empresa lo que no quiere es tener pérdidas, Amazon. Pues oye, vamos a tener un criminólogo, igual que tenemos de recursos humanos, no sé cuánta gente, tenemos de prevención de riesgos, también un delegado y tenemos tal, pues a lo mejor un criminólogo podría ayudar a esas pérdidas que tenemos por sustracciones, etcétera, que se vieran disminuidas. Eso sería muy interesante también. Yo creo que no se ha explotado. Realmente los criminólogos son punta de lanza y tienen que abrirse camino en un mercado laboral difícil y que se está reinventando constantemente. Es decir, surgen nuevas profesiones cada día. Yo creo que los criminólogos tendría que ser una de ellas y conseguir instaurarse porque es una figura muy relevante, que puede llegar a ser muy relevante en la sociedad moderna. La criminología, igual que cualquier otra disciplina, será lo que hagamos de ella, ¿no? Esa es un poquito la conclusión. ¿Qué consejo les darías a los alumnos de criminología de segundo año? Yo no sé cómo tú te sentías en segundo año, no sé, decías, no sé a qué me voy a dedicar cuando termine la carrera, ¿no? Yo tenía claro que quería ser policía. Eso lo tenía claro. Entonces yo la estudié la carrera con muchas ganas, pero el consejo que le doy una vez ha pasado ya el tiempo y he pasado experiencias, algunas no muy buenas, es que estudien todo y lo hagan todo siempre de buena gana. Es decir, me explico, hay asignaturas que no nos gustan. Todos hemos tenido asignaturas que no nos han gustado. O Métodos de profesores, investigación, biología o cositas así, ¿no? o profesores que no nos han gustado. Todo eso es Ajá. así. Pero aún así, intentar ponerle siempre cariño a lo que hagamos y sobre todo disfrutar. Sobre todo disfrutar de lo que hagamos, aunque no me guste. Intentar darle la vuelta y ver el vaso lleno. Ujú. Porque luego pasan situaciones en la vida en las que dices, ostras, que esto se acaba, que estamos aquí hoy y mañana no. Entonces, mi consejo personal es ese, que aunque no les guste una materia o tal, que mire, oye, pues voy a aprender biología, a ver, no me acaba de gustar el profesor, pero a ver, ¿qué dice? ¿Qué tal, tal, tal? Ponerle ganas y buscar uno mismo esa manera de que nos resulte agradable algo que al principio no lo era. Yo recuerdo cuando estudié la carrera las asignaturas de análisis de datos, estadística, fisiología, biología, las odiaba a muerte. Y uno dice, pero es que jamás voy a utilizar esto, pero la biología me ha ayudado a entender muchísimas cosas después y la estadística, pues finalmente también la he podido aplicar. Y he podido leer un artículo científico y ver si desde el punto de vista metodológico está bien hecho o no, y entonces esos datos son
son Claro, representativos y son válidos o hay que cuestionarlos, ¿no? Entonces, nunca sabemos cuándo vamos a poder utilizar los conocimientos que adquirimos algún día, ¿no? eso es. Esa también es otra versión. Y es que me has recordado un montón de cosas. Ya te digo, hace muchísimo me ha recordado con el tema del método estadístico. Nosotros teníamos el SPS, ¿era? El SPSS, SPSS, sí. En mi época era el 12, yo no sé con cuál estudiaste tú. No, ni me acuerdo, porque lo utilizamos, hicimos unas prácticas ayudando a un profesor que estaba haciendo su doctorado, y entonces era pues de tema de desahucios. En aquel momento había habido muchísimos desahucios, entonces había que meter las estadísticas y estábamos metiendo datos todo el día. Y eso fue un poquito tal, pero bueno, después, ¿ves lo que te digo? Meter datos todo el día en esa base de datos era aburrido, pero podías ver un poco cómo estaba esa zona en concreto que estaba viendo tantas expropiaciones, no, claro, lo digo policialmente, los lanzamientos, desahucios, que Ujú. estaba viendo tantos desahucios, y entonces es interesante decir, jolín, ¿cómo está aquí el tema? O sea, que de todo se puede sacar una parte buena. Pues muchas gracias, Abraham, por haber estado con nosotros en esta entrevista, por haber aportado tu granito de arena a la licenciatura que están desarrollando nuestros alumnos de segundo de carrera. Y yo creo que también va a servir para motivarlos y para ver un poco la perspectiva de hasta dónde pueden llegar con la criminología, ¿no? Que no es solamente teoría, sino que después siempre se puede aterrizar al ámbito práctico. Por supuesto. Un fuerte abrazo. Muchas gracias y mucha suerte en el curso.